El mensaje esta mañana lo he titulado Enemigos de la paz interior. Y es importante encontrarlos, detectarlos para atacarlos y que no nos perjudiquen en nuestra vida diaria y podamos disfrutar de una vida feliz, que podamos estar felices con el Señor, que podamos disfrutar con nuestras familias. Algunos identifican 5 enemigos, yo he encontrado muchos más, como enemigos que quitan nuestra paz. Es posible que estés viviendo momentos en donde no estás conciliando la paz interior. Podría existir algún temor, algún miedo, alguna historia en el pasado que todavía está encendido en ti y mantiene la herida abierta. Enemigos que nos roban la posibilidad de gozar. Uno de ellos es el miedo. Y en este último año, año y medio, hemos sido invadidos por los medios, por la situación, por la pandemia, y algunos el miedo los ha consumido por dentro. El miedo al horror, el miedo al terror, el miedo a la muerte, el miedo a la culpa de contagiar a otros y que puedan tener problemas o pierdan su salud o pierdan su vida. ¿Cómo puedo tener paz en el interior si tengo miedo? Otro de los grandes problemas como ladrones de la paz interior es la avaricia, la envidia, el odio, el orgullo, las preocupaciones de la vida, la culpa, las relaciones rotas, o sentimentales, o de amistad, o de pareja, o de vínculos con hijos, o con padres, o con parientes, o con vecinos. Recuerdos que constantemente pueden venir a tu mente para interrumpir la tranquilidad. Todos esos enemigos están dentro de un gran paraguas que se llama pecado y sus consecuencias. Y podrían haber algunos más. Pero Proverbios capítulo 28, verso 13, en este momento, el sabio a nosotros nos muestra 2 caras de la misma situación. Nos muestra 2 maneras que nosotros podemos enfrentar las cuestiones de la vida. Y una de ellas nos roba la paz y otra de ellas nos otorga la paz interior. Proverbios verso 13 del capítulo 28 dice, el que encubre sus pecados no prospera. ¿Qué es encubrir? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué puede ser encubrir el pecado? ¿Cómo uno encubre? A ver. Esconder. Yo escondo el pecado, ¿sí? ¿Perdón? Acariciando el pecado, no me gusta, no me hace bien, pero está allí. Encubrir. ¿De qué otra manera? Disfrazando el pecado. A veces disfrazamos con una bandera de bien, con la bandera de que yo soy franco. A veces con expresiones como tales uno encubre pecados, disfraza pecados. Finalmente, encubrir el pecado es no reconocer el pecado. Y el que encubre sus pecados, dice Proverbios, no va a prosperar en su vida, no va a hallar paz interior. Solamente su vida va a ser de frustración en frustración, de situaciones de impaz a situaciones de luchas, de guerras. Pero el Proverbio sigue diciéndonos en el verso 13 la segunda manera que podemos enfrentar las situaciones de la vida. Más el que confiesa, habla de que reconoce. Más el que confiesa, habla de una cuestión cognitiva, algo de pensamientos. Yo reconozco, yo sé que he cometido el pecado. Más el que confiesa, al saber yo confieso, yo he cometido el error. Y se aparta, alcanzará
misericordia. Para hallar la paz interior, para hallar la misericordia de Dios, para hallar esa prosperidad que se le niega a la primera frase del Proverbios capítulo 13, dice que es necesario confesar, pero también apartarse. ¿Recuerdan la mujer hallada en adulterio? La trajeron a Jesús y Jesús, ¿qué le dijo? Te perdono, vete y disfruta de tu vida. ¿Solamente eso le dijo? No peques más. Jesús le dijo, yo te perdono, está bien que vengas y confieses tus pecados, pero no es que te perdono para que vuelvas al fango del error y del pecado y vuelvas a adulterar. Estás perdonada, en otras palabras está diciendo Jesús, pero no adulteres más. Yo te perdono, pero haz un cambio en tu vida. Debe haber una reforma, como dice el salmista, el Proverbios, dice aquí, yo tengo que apartarme de aquello que me ha traído a esta situación. Hay algunos factores que también nos perjudican y son hábitos finalmente que atentan contra la paz interior. El primero de ellos podría ser compararse con otros. ¿No te ha pasado que a veces te comparás a vos con otro y te comparás casi siempre con el que le va mejor? Y hay personas que por ahí pueden decir, mira la vida de él y mira la mía. La vida de él está sobre una autopista, esas alemanas que puede ir a 220 o 40 kilómetros por hora y es legal. Y está sobre un Mercedes-Benz de última tecnología. Esa es la vida de él. Mira la mía. Estoy arriba de un carro alemán, esos rusos, sin amortiguador, en camino entoscado, con muchos pozos. Empujado por un burro, retobado. Esa es mi vida. La comparación con otros nos quita la paz interior. Porque ¿qué hago finalmente cuando empiezo a mirar mucho las bondades que tiene el otro y las faltas que tengo yo? Empiezo a envidiar, quiera o no quiera. Me empieza a molestar. Me quita el sueño. Yo debo ser agradecido. Como dice el apóstol Pablo, contentarme con lo poco o con lo mucho. Rumiar pensamientos incorrectos es otro ladrón de la paz interior. A veces nosotros podemos pensar cuestiones negativas. Podemos tener pensamientos de autocompasión. Jesús nos dejó un equilibrio cuando Él sintetizó los 10 mandamientos en 2 grandes. Amarás a tu Dios y ese amor no tiene que tener competencia. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Después amarás a tu prójimo. ¿A qué nivel Dios tengo que amar a mi prójimo? Como a ti mismo. Si yo amo más a mi prójimo que a mí, me hago un mal. Porque yo me desvivo para que el otro viva. A veces los padres caemos en ese error. Amamos tanto a nuestros hijos que nosotros nos deshacemos para que ellos tengan y finalmente a veces ni ellos valoran lo que reciben. Es un desequilibrio que solamente va a traer problemas en nosotros. Está el otro caso, en el que se ama más a él. Bueno, vamos a partir la sandía, ¿no? El 60% para mí, el 40% para vos. El equilibrio. Sentirse ofendido es otro ladrón de la paz interior. Por todo, por todos y por cualquier cosa. Y si no dijo nada, hasta por eso. ¿Cómo puede ser? ¿No es cierto? Sentirme ofendido. Qué fácil que es caer en eso, ¿no? En ese jueguito del enemigo de hacerte sentir ofendido por todo. Y me ofendió porque no me saludó, ¿no? Me miró y no me saludó. ¿Les pasó a ustedes que alguien le dijo eso? Y eso que tenía el lente puesto, ¿eh? Recuerden que los que tenemos lente, el lente no soluciona nuestro problema visual, ¿no es cierto? Igual seguimos viendo poco. Alguien puede venir a vos, me ha pasado a mí, enojado con vos y de la cabeza a los pies te describe lo peor de vos. Te dice de vos cosas que nunca pensaste que podrías haber sido.
de esa manera. Cosas feas. En otras palabras, te entrega un ramo de rosas, pero sin flores, solo espinas que te lastiman. Y yo puedo tomar dos actitudes frente a esta situación. O yo me puedo ofender con esa persona y yo le puedo responder mal por mal y le puedo también decir lo que yo pienso de esa persona, ¿no es cierto? O puedo tomar un poco de aire, un poco más de aire, ¿no es cierto?, si hace falta. A veces dicen, respire 10 veces antes de responder, ¿no? Porque oxigena un poco la mente y te permite bajar un poco la temperatura. Y pensar, a ver, ¿yo dónde estoy? En el planeta Tierra. Estamos post la caída de Adán y Eva, estamos en el pecado. Eso quiere decir que la persona que viene a insultarme ahora a mí, pobre persona, en el sentido de que está lastimada y ahora me encontró a mí y canaliza en mi persona toda la frustración y el odio y la bronca que tiene de lo que le habrá sucedido en algún momento. Y probablemente nada que ver con uno, ¿no? Pero uno está cobrando algo para que el otro se descomprima y se sienta mejor. Entonces, si yo entiendo que la persona en ese momento de alguna manera está usado por el diablo la lastimó. Y ahora el diablo lo que quiere, fíjense, piensen bien en esto, quiere que esa persona me lastime y lo está logrando en el intento de agredirme. Entonces yo tengo que tomar una decisión, o me lastima o no me siento ofendido, y entiendo esta dinámica y digo, bueno, el diablo tiene dos objetivos. Primero, lastimarla a ella, ya logró. Segundo, lastimarme a mí y que nosotros nos separemos. Eso no lo va a lograr, porque depende de mi manera de interpretar. Entonces yo tengo que perdonar instantáneamente a la persona, no tomarme todo a pecho. Es difícil, yo sé que es difícil, es muy difícil, pero es lo más sano que puede suceder para vos. Una vez tuvimos que disciplinar a uno de los ancianos de una iglesia. Bueno, él dejó de ser anciano, la iglesia no lo eligió y bueno, no estaba muy de acuerdo con el nuevo liderazgo y armó un grupo y un ambiente muy triste. Bueno, la iglesia tuvo que actuar. Me acuerdo que fue la última reunión que tuve con esa iglesia antes de mudarme al otro distrito. Y me dijo muchas cosas de las cuales ni me acuerdo, sinceramente. Pero me acuerdo que me dijo. No eran muy lindas las cosas, ¿está bien? No eran como una linda despedida, pero bueno, quiso que yo me vaya con eso. Yo tomé la decisión de disculparlo y me fui sin eso al nuevo lugar. Luego de 5 años nos volvemos a encontrar en un encuentro que había, él ya era anciano de vuelta y se acerca y me dice, Emilio, perdóname por todo lo que te dije la otra vez. Y yo le digo, yo te perdoné en el mismo momento que me dijiste todo eso, yo no me llevé eso. Lamento por vos que esperaste 5 años para tener esta situación, pero yo ya te había perdonado. Porque si no iba a estar 5 años yo con eso, carcomiéndome mentalmente, espiritualmente, secándome por dentro. Sentirse ofendido es un acto voluntario. Si usted se siente ofendido porque usted decidió, es un acto voluntario. Hablar constantemente de personas, de eventos, de factores negativos de las otras personas, también resta la posibilidad de poder tener armonía en mi corazón. Elena de White escribió un libro que en inglés es Pasos hacia Cristo y se tradujo Camino a Cristo, el camino a Cristo. Capítulo 4. Ella dice algo que es una gran verdad. ¿Y por qué les menciono a ella? Porque quiero darle crédito a quien lo dijo. Ella dice, el problema del hombre actual, el dilema del hombre actual es que vive en su casa sin paz, porque en su casa no hay perdón, hay ausencia de perdón. Entonces, entre las relaciones matrimoniales no hay perdón y no hay paz. Con los hijos no nos perdonamos y no hay paz. La ausencia de paz trae muchos problemas. Un poco más adelante ella dice en otro libro, los problemas en los matrimonios, los problemas en la iglesia están cuando Cristo no está en el corazón de las personas. ¿Cuántos problemas matrimoniales se resolverían si simplemente dejamos que Cristo entre a nuestro corazón? Es que yo no puedo
es que siempre me enojo. Cristo puede domar ese hombre o esa mujer. Cristo transforma. La hermana Huay en ese capítulo 4 traje esas 3 palabras. Ella dice, la manera de encontrar la paz interior lo describe con estas 3 palabras. Es sencillo, es justo y es razonable. ¿Cómo es la manera para hallar el perdón de Dios y hallar la paz interior? Es sencillo, dice ella. Es justo. Y si nos ponemos a pensar, es razonable. La declaración textual de ella es, no es necesario hacer cosa penosa para obtener el perdón de Dios. Yo recuerdo cuando era niño que muchos iban caminando en sus rodillas hasta un cerro, por el cerro Monje. ¿Se acuerdan? ¿Conocen esas travesías? Otros van en bicicleta cuando yo estaba en Corrientes hasta un lugar que se llama Itatí, o caminando o con los carros, cumpliendo promesas para obtener el perdón. Dice la Biblia que nosotros no tenemos nada que ofrecer para obtener el perdón. No hay plata que alcance para alcanzar el perdón de Dios. No hay manera de comprar, no hay manera de hacer algo. Es tan imposible para el hombre hallar perdón, que tiene que ver con salvación, que Dios ofrece como un regalo. Dios te regala el perdón. Pero no me merezco. No es una cuestión de merecer. Justamente el perdón es a los que no se merecen recibir el perdón, pero arrepentidos están y piden perdón por el error. Dios perdona. Santiago, permítanme ir junto a ustedes. Santiago capítulo 5, verso 16. Es un texto que usamos los ancianos, los pastores, cuando vamos a ungir a los enfermos. Aquel que está enfermo, que está lúcido, consciente y pide ser ungido, nosotros vamos y esa persona tiene que confesar, tiene que hablar, tiene que orar, tiene que pedir a Dios por la sanación. Por eso el ungimiento es a personas conscientes, personas que están despiertas, conectadas con la realidad. Confesaos, dice este texto, vuestras ofensas unos a otros. Santiago está diciendo, cuando ustedes, queridos líderes espirituales, vayan a la casa de alguien, tengan presente que se están encontrando entre pecadores. Somos pecadores. Romanos dice, no hay justo ni aun uno. Entonces confiesen vuestras ofensas unos a otros. Luego de eso, orad los unos por los otros. ¿Para qué? Seáis sanados. Aquí hay una ecuación que a veces la transformamos, pero es necesario confesarnos, arreglar nuestras diferencias antes de ir a Dios y pedirle que Él actúe de acuerdo a su voluntad. Nosotros queremos que se sane la persona. Dios tendrá sus planes y vamos a aceptar su voluntad, por supuesto, que puede ser sanar o no sanar, o sanarlo más tarde. Pero necesitamos también confesar nuestros pecados, estar en paz y en armonía espiritual entre nosotros y finalmente con Dios. Y termina diciendo que si eso sucede, la oración eficaz del justo tiene mucho poder, es muy poderosa. La confesión tiene que ser a Dios en primer lugar, pedirle perdón a Dios, porque cuando yo peco, ¿a quién ofendo? A Dios. Entonces digo, Dios, yo te pido perdón. Mis pecados te ofenden, mis pecados te lastiman. Y si yo lastimo a un prójimo, ¿saben? Tengo que ir a pedirle perdón a Dios también, porque el prójimo es hijo de Dios. ¿Cómo se sentiría usted si alguien viene y habla mal de su mamá? ¿Cómo uno se siente? Muy mal. Acá en Argentina hay una ley. No se habla mal de la mamá del otro. Eso es una ley aquí. Si usted habla mal de mi mamá, yo me junto con mis hermanos y vamos a orar por usted. Le vamos a visitar. Vamos a aclarar las diferencias, ¿no es cierto? Pero la mamá no se habla mal, ¿no es cierto? No se habla mal de la mamá. Del mismo modo como nos sentimos lastimados, Dios también se siente dolido cuando yo lastimo a mi prójimo. ¿Saben? El prójimo es de Dios.
Y entre las religiones el cristianismo se destaca en que es el único que tiene un mandamiento que no mata al otro hombre, porque ese otro hombre es imagen y semejanza de Dios. Si yo daño a otro hombre, estoy dañando finalmente a Dios, porque Él es imagen, Él es semejanza. Vos y yo somos semejanza de Dios. Fuimos creados a semejanza de Él. Somos sus hijos. Pero también tengo que ir a pedir perdón a mi prójimo. Si el pecado fue privado, voy en privado y le pido perdón. Te pido disculpas. Si el pecado fue en público, tengo que pedirle también con el mismo público perdón. Y si el hermano sabe, vamos a ponerle que este es el hermano, ¿no? Hermano Jarro, el sábado pasado yo hablé mal frente a los hermanos aquí de usted. La verdad es que no fui bondadoso, no fui bueno. Fui muy malo, la verdad, y muchas de las cosas que dije no estoy seguro de que sean ciertas. Y si no estoy seguro de que sean ciertas, probablemente sean grandes mentiras. Y estoy incómodo por eso. Pasé toda la semana tremendo. Pero frente a estos hermanos, yo te ofendí y te pido perdón. ¿Está bien? Es difícil, pero es más fácil por el alivio que te da el perdón, que te da la liberación de la culpa. Tiene que ser de corazón, tiene que ser voluntario. Es que cuando vino el pecado, se instaló en este mundo, nos separó de Dios. Por eso Hebreos capítulo 4, si usted me acompaña, allí estamos cerca, ¿no? Hebreos capítulo 4, verso 15, aparece la figura de Jesús como aquel que en otro lugar se denominó o se autodenominó Jesús. Yo soy la verdad, el camino y la vida. En otras palabras, Jesús decía, yo soy el camino que te une a vos hasta Dios. Hay un gran abismo, pero hay un camino ahora que se levanta, que los vuelve a reunir. Y dice el texto en Hebreos capítulo 4, 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué no? Porque Él fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. ¿Cuáles son las tentaciones que estás sufriendo hoy? Dios, en la persona de Cristo, también las sufrió. Pero dice el texto, sin pecado. ¿Cómo puede alguien ayudarme a no volver a caer en el mismo pecado? Es Jesús. Él sabe cómo, Él lo logró, Él enfrentó la misma tentación. Salmos 34, verso 18, es un texto extraordinario porque habla de la condición que recién nos decía Proverbios. Verso 18 del capítulo 4 dice, cuán lejos o cuán cerca está Dios de nosotros, ¿no? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. El Espíritu Santo viene a nosotros, nos hace ver que somos pecadores, que cometimos un error. Esa incomodidad nos lleva a confesar nuestros pecados y a conseguir el perdón del prójimo y el perdón de Dios Padre. Pero Dios está cercano a aquellos que están quebrantados el corazón y a aquellos de contrito de espíritu. Nuestra confesión tiene que ser humilde. Nuestra confesión debe reconocer la culpa. Debemos arrepentirnos y tiene que haber una reforma. Génesis capítulo 3, ¿recuerdan a Adán y Eva? Ellos habían comido el fruto prohibido. Vino Dios, los buscó, los llamó y se encontró con ellos. Y Dios le pregunta a Adán, Adán, ¿por qué comiste el fruto prohibido? Y Adán le podría haber dicho, la verdad que no tengo excusa, Padre. Me siento mal por lo que hice. ¿Dijo eso Adán? Adán dejó en nuestra genética pecadora de no hacernos cargo de nuestros pecados. Es la mujer que me diste, Dios. Ahora, no todos los problemas del hombre es la mujer, ¿no? Pero Adán le está echando la culpa a la mujer. No sé, Dios, algún error de fábrica, alguna cuestión, no sé. Pero yo antes que ella aparezca estaba bien, andamos en armonía, ¿no es cierto? Apareció la mujer y empezaron los problemas. Transfirió su culpa, nunca se hizo cargo de su culpa, ¿no? Transfirió su culpa a otra persona. Necesitó un chivo expiatorio. Ahí está la referencia, ¿no? El chivo expiatorio es ese chivo que no tiene la culpa de lo que se hizo, pero bueno, él carga con la culpa de otros.
Y ahora Dios va a Eva y le pregunta a Eva, ¿qué pasó? ¿Por qué comiste el fruto prohibido? Sí, Dios, la verdad que me separé de Adán y no tenía que haberme separado. Matrimonio tenemos que andar siempre juntos. Y si no estamos juntos por X situación, esto, laboral, lo que sea, estamos orando el uno por el otro, ¿está bien? Entonces nos mantenemos juntos. Pero Eva respondió eso. Se le echó la culpa a la serpiente. Esa serpiente, ¿por qué permitiste? ¿Por qué le creaste? En otras palabras, Eva le estaba echando la culpa ¿a quién? A Dios mismo, igual que Adán. Vos hiciste la mujer, el culpable finalmente sos vos. Fíjense la distorsión que permite el pecado en nosotros, que el hombre, Adán y Eva, se creyeron más santos que Dios y se pusieron a cuestionarle a Dios. Tremenda situación de confusión que nos deja el pecado. Por eso necesitamos del Espíritu Santo, para que quite de nosotros, como dice de la iglesia de la Odisea, ¿no? Con colirio quite de nosotros la ceguera que tenemos. ¿Se acuerdan del publicano y el fariseo? El publicano decía, ten misericordia de mí. ¿Y cómo se denominó él? Pecador. Pecador. No hay que poner excusas frente a la confesión. No hay que buscar justificación propia. Hay que reconocer el pecado. Último texto que me gustaría leer con ustedes está en 1 Juan, capítulo 1, verso 9. Una promesa que compartimos, pero ahora quiero compartir para nosotros. Compartimos con otros. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, para confesar hay que reconocer. Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Nos cobra algo Dios? ¿Nos pide algún sacrificio? No, es sencillo, es simple, es razonable, es justo. Si confesamos, Dios está esperándonos perdonarnos. No importa cuán vergonzoso sea el pecado o cuán escandalizante sea el pecado o cuán sencillo sea el pecado, Dios siempre nos va a perdonar. El perdón de Dios trae paz en nuestro corazón. El perdón del prójimo trae paz en nuestro corazón. Cuando yo voy a mi prójimo, y voy a usar de vuelta el jarro para no poner una persona, ¿no? No crean ahora que el pastor Emilio habla con objetos. Nada de eso, no es solo una ilustración. Pero yo cuando confieso a mi hermano y le pido perdón, él tiene la responsabilidad de perdonarme. Porque cuando él va a orar, Jesús le enseñó en el Padre Nuestro, Padre, perdona mis pecados como yo he perdonado los pecados de Emilio. Tiene la responsabilidad de perdonarme. Y si no me perdona, pastor, ya es asunto de él con Dios. Quisiera cerrar la reflexión de esta mañana con esta declaración. Solo y sin Dios no pude tener paz. No voy a poder tener paz en el presente y no voy a poder tener paz en el futuro. Solo y sin Dios, no se puede. Pero ahora sí te declaro lo siguiente, con Jesús puedo en el presente y podré en el futuro. Con Jesús en mi corazón. Solamente invitarte, acepta a Jesús, déjale entrar. Él quiere seguir haciendo una obra de transformación en nosotros. A veces por medio de las aflicciones vienen momentos de profunda transformación, como cuando se pisa con los pies la uva para transformarlo en vino. Deja a Jesús entrar en tu corazón. Que Él maneje tus pensamientos. Que Él tenga el control de tus emociones.
que Él tenga el primer lugar en tu día. Que empieces diciendo: Padre, que Jesús conduzca mi guía. Que su Espíritu Santo me acompañe y que tu presencia transforme momento a momento mi desconfianza en ti a confiar más en ti. Aumenta mi fe en ti. ¿Quieres recibir a Jesús en esta oportunidad en tu corazón? ¿Quieres? Yo quiero orar por esa decisión. Mientras oro, aquel que quiera decidir y recibir a Cristo Jesús en su corazón, invito a que se pueda poner de pie. Amante Padre, sabemos quiénes somos. Por más que el pecado distorsiona nuestra interpretación de la realidad, pero tu palabra dice que somos pecadores. Y el pecado nos conduce a cargar con culpas, con rencores. Y hasta aquí esa vida fue miserable. Podríamos haber conquistado títulos, mejor pasar económico, pero vivir sin paz. No queremos seguir así. Ven a nuestro encuentro. Toma el corazón. Elévalo. Transfórmanos. Y que tu Espíritu Santo cada día nos llame a abrir nuestras puertas de nuestras vidas, a abrir la puerta de nuestro corazón y que Jesús conduzca nuestras vidas, nuestras emociones. Queremos reconsagrarnos. Queremos ser tuyos, queremos vivir para ti, Jesús, queremos vivir por ti y queremos vivir la eternidad en esas mansiones preciosas que estás preparando. Aceptamos a Cristo Jesús en nuestros corazones esta mañana. Quédate con nosotros y al salir del templo esta mañana podamos tener la certeza que Jehová es nuestro pastor y va a conducir nuestra vida cada día. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a ser perdonadores también. Ayúdanos a ir a pedir perdón a quien debemos pedir perdón. Queremos vivir con paz en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones. Rogamos ese milagro para nosotros en este momento. Amén.